A lo largo de la historia ha habido mentes capaces de ver lo que nadie más podía ver, de escuchar el murmullo del universo cuando los demás solo oían ruido. Algunos cambiaron una teoría, otros cambiaron el mundo entero, pero si tuviéramos que elegir solo uno de la forma más objetiva posible, ¿quién ha sido el científico más grande de todos los tiempos? Vamos a enfrentarlos teniendo en cuenta una tabla de criterios. Como buenos científicos, tendremos en cuenta que tanto revolucionó el conocimiento, impactó múltiples campos, su obra tiene vigencia en la actualidad. ¿Cuál fue su contexto? ¿Fue difícil? ¿Inspiró generaciones? ¿Creó métodos? Y por supuesto, ¿cambió la historia? Vamos a enfrentarlos no para restarles mérito, sino para celebrarlos. Imagina a alguien que hace más de 400 años fue capaz de mirar directamente al universo y preguntarse, ¿lo que crees saber está equivocado? ¿Qué pasa cuando el conocimiento choca con el poder? ¿Quién gana, la ciencia o la fe? No fue el primero en observar el cielo, pero sí el primero en usar el método científico para romper los cielos en 1000 pedazos. En 1609, con un telescopio fabricado por él mismo, de apenas 3 aumentos al principio, observó manchas en el Sol, lunas orbitando Júpiter, fases de Venus, pruebas irrefutables de que la Tierra no era el centro del universo. En una época en la que decir eso te podía costar la vida, no retrocedió. Apoyó la teoría heliocéntrica de Copérnico con evidencia empírica y la publicó. El resultado, fue censurado, perseguido y obligado a retractarse por la Inquisición. Pasó su último año en arresto domiciliario, pero nunca dejó de escribir. Además de su trabajo astronómico, también formuló principios clave de la cinemática y sentó las bases de lo que hoy conocemos como física experimental. Fue el primero en decir que la naturaleza está escrita en el lenguaje de las matemáticas. Creo que a esta altura ya tienes claro que estamos hablando de Galileo Galilei, y es que es imposible sacarlo de nuestra lista, pero ¿cómo le afecta a nuestro filtro de criterios objetivos? ¿Revolucionó el conocimiento? Sí, cambió nuestra posición en el cosmos, pero solo sentó las bases. Fue otro científico el que después desarrolló toda la estructura física y matemática que lo sostuvo por siglos. Check parcial. ¿Impactó múltiples áreas? Sí, por supuesto. Tocó astronomía, física, matemáticas, filosofía, pero su obra, aunque amplia, no abarcó campos completamente nuevos o interdisciplinarios, como sí han hecho otros científicos. Sigue vigente. Su método y muchas de sus observaciones lo están, pero la mayoría fueron superados por la obra de otros científicos. ¿Tuvo un contexto difícil? Sin duda, uno de los más duros. Enfrentó el peso de la Inquisición, fue obligado a retractarse y acabó bajo arresto domiciliario. Defendió la verdad en una época en la que eso te podía costar la vida. Check con honores. ¿Inspiró generaciones? Sin duda. Inspiró directamente a otro científico que sale en esta lista. No sé si os suena la frase, si he visto más lejos, y su enfoque experimental marcó el nacimiento de la ciencia moderna. ¿Desarrolló métodos? Sí, introdujo el método científico basado en observación y experimentación sistemática. Aunque no lo formalizó como lo haría Bacon, le damos un check parcial. ¿Transformó la historia humana? Sí, pero en un plano más filosófico-cultural. Su impacto fue más en el cambio de paradigma que en transformaciones tecnológicas o sociales directas. No provocó un antes y un después inmediato, como si harían otros científicos. Check parcial. En su juicio ante la Inquisición, cuando le obligaron a retractarse del modelo heliocéntrico, se cuenta que murmuró «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. ¿Lo dijo realmente? Nadie lo sabe, pero esa frase se volvió un símbolo del espíritu científico. La verdad no depende del poder, sino de la evidencia. Galileo pagó caro por decir lo que veía, pero ¿basta con desafiar al dogma y medir el mundo para ser el más grande? ¿Y qué tal si probamos con alguien que no solo ganó un Nobel, sino 2? Una mente tan brillante que abrió una nueva ciencia mientras el mundo intentaba ignorarla. No fue solo una mente pionera, fue una revolución con bata blanca. En un mundo donde las mujeres ni siquiera podían asistir a la universidad, ella cruzó fronteras, física y literalmente, desde Polonia hasta Francia, desde la pobreza hasta la cima de la ciencia. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel en 2 disciplinas diferentes, física y química. Junto a su esposo, descubrió el polonio y el radio, pero no fue solo eso. Ella introdujo un concepto que cambiaría para siempre nuestra comprensión del átomo, la radioactividad, un fenómeno que implicaba que los átomos, esas unidades supuestamente indestructibles, en realidad sí que podían romperse. Hablamos por supuesto de la grandísima Marie Curie. ¿Y cómo lo hizo? En condiciones casi medievales. Su laboratorio era poco más que un cobertizo con goteras. Manipulaba sustancias peligrosas sin protección, sin saber que esas partículas invisibles estaban cobrando un precio alto en su cuerpo. No había becas, no había respeto, ni siquiera tenía derecho a enseñar, y aún así produjo una de las obras más influyentes del siglo XX. Así que vamos a pasarla por nuestro filtro objetivo. ¿Revolucionó el conocimiento? Sí, de forma contundente. Descubrió 2 elementos nuevos,
el polonio y el radio. Abrió la puerta al estudio de la radioactividad, término que ella misma acuñó, y sentó las bases de la física nuclear y la medicina moderna. Check indiscutible. Impactó en múltiples campos. Aunque su trabajo tocó campos como física, química y medicina, su impacto está más enfocado en un campo concreto, la radioactividad. Le damos un check parcial. ¿Tiene vigencia actual? Los descubrimientos de Curie son fundamento esencial en energía nuclear, radioterapia y comprensión de la estructura atómica. Check fuerte. ¿Tuvo un contexto difícil? Sí, de los más complicados de hecho. Fue una mujer científica en un mundo abrumadoramente masculino. Estudió en secreto en la Universidad Volante de Varsovia porque las mujeres no podían acceder a la educación superior. Más tarde ganó 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas, siendo aún rechazada por la Academia Francesa de Ciencias. Check con letras de oro. ¿Inspiró generaciones? Muchísimo. Es la figura científica femenina más influyente de la historia. No solo inspiró ciencias futuras, sino que su historia personal es conocida por millones. Es sinónimo de rigor, dedicación y sacrificio. Check enorme. ¿Creó métodos? Sí, pero no de manera tan fundacional. Desarrolló técnicas para aislar isótopos radiactivos, pero no revolucionó la metodología científica como lo hicieron otros científicos. Su trabajo fue más técnico que teórico. No podemos dar más que un check parcial. ¿Transformó la historia? Sí, aunque con impacto concentrado. Sus descubrimientos fueron clave en medicina y energía nuclear, pero no cambiaron de forma transversal la comprensión del universo como sí lo hicieron otros científicos. Su influencia social y simbólica es altísima, pero su legado no abarca tantas áreas de impacto profundo. Marie Curie fue una fuerza de la naturaleza, pero ¿es suficiente para ser la mente más grande de todas? Aún quedan titanes por aparecer. Quizás para nuestro primer puesto necesitamos pensar en un matemático brillante, el profeta del mundo digital en el que vivimos. En una época en la que los ordenadores eran pura ciencia ficción, alguien que se atrevió a pensar de forma totalmente diferente. A los 24 años escribió un artículo que fundó la teoría de la computación. En él propuso un modelo abstracto, capaz de simular cualquier proceso matemático computable. Lo sorprendente es que esta idea no era una invención teórica, sino una reflexión filosófica sobre los límites del pensamiento humano. ¿Qué puede resolver una mente? ¿Qué puede hacer una máquina? Ese fue su campo de juego. Durante la Segunda Guerra Mundial aplicó su genio de forma aún más directa. Fue la mente clave detrás de la ruptura del código Enigma, utilizado por los nazis. Su trabajo acortó la guerra al menos 2 años, según los historiadores, y salvó millones de vidas. Literalmente cambió el mundo sin disparar una sola bala, usando papel, lápiz y lógica. Pero ahí no terminó su legado. Después de la guerra, imaginó una máquina real basada en sus ideas teóricas. Se le considera el padre de la inteligencia artificial, proponiendo el famoso test de Turing para determinar si una máquina puede pensar. Además, en sus últimos años se sumergió en la biología matemática, modelando cómo los animales desarrollan patrones en su piel, como las rayas de una cebra o las manchas de un leopardo. Efectivamente, estamos hablando del grandísimo Alan Turing, una mente única. Pero ¿qué tal pasa nuestro filtro? ¿Alan revolucionó el conocimiento? Sí, Turing no solo resolvió problemas, sino que definió el campo entero de la computación teórica antes de que existieran los ordenadores. Su idea de la máquina de Turing es la base conceptual de todos los computadores modernos. Check contundente. ¿Impactó en múltiples áreas? Sí, aunque de forma indirecta. Su trabajo tocó matemáticas, lógica, computación, criptografía y hasta biología matemática. Check parcial, ya que su influencia fue mucho menor que la que abarcan otros científicos. ¿Sigue vigente? Más que nunca. Cada vez que enciendes tu ordenador o ejecutas un programa, estás usando un modelo funcional basado en su teoría. Los fundamentos de la IA moderna siguen enfrentando la pregunta de Turing. Check total. ¿Tuvo un contexto difícil? Extremadamente difícil. Era homosexual en una época donde eso era delito. Fue condenado y castrado químicamente por el Estado británico tras haber salvado millones de vidas. Trabajó en absoluto secreto. Gran parte de su impacto fue ignorado durante décadas. Check enorme y profundamente trágico. ¿Inspiró generaciones? Sí, aunque su reconocimiento fue tardío. Hoy es icono absoluto en computación y símbolo de resistencia intelectual. Así que check sí, aunque su eco fue más post-mortem. ¿Desarrolló métodos? Sí, sin duda. Su concepto de algoritmo universal dio origen a la informática teórica. También diseñó máquinas reales, como la bomba para descifrar Enigma, que combinaba teoría y aplicación. Check total. ¿Transformó la historia? Absolutamente. Su impacto en la Segunda Guerra Mundial es directo. Su legado es el nacimiento de la era digital, que ha transformado todas las áreas del conocimiento humano. Check definitivo. Su impacto, aunque colosal, es más indirecto y moderno, no tanto por revolucionar el conocimiento científico per se, sino por crear el marco que permitió a otros hacerlo. Aunque cumple casi todos los criterios de nuestro filtro, su trabajo fue extremadamente fundacional pero conceptual, es decir, inició ideas que otros expandieron, como von Neumann o Shannon. ¿Es suficiente para ser la mente más brillante de la historia? ¿Y qué pasa si no hablamos de una ecuación?
sino de una idea tan potente que sacudió la religión, la filosofía y la ciencia de una sola vez, una idea que nos explicó quiénes somos. Este científico no inventó un aparato, no formuló leyes matemáticas, pero propuso algo aún más difícil, una teoría que explicaba la diversidad de la vida en la Tierra sin recurrir a lo sobrenatural. Y no fue una revelación mística, fue el fruto de años de observación rigurosa, cuadernos llenos de garabatos, colecciones de animales, experimentación, reflexión profunda y, sobre todo, valentía, porque lo que iba a publicar desafiaba al pensamiento dominante de su época. Publicó El origen de las especies en 1859, después de más de 20 años de silencio por miedo a la reacción. Y tenía razón, su obra fue acusada de blasfemia, ridiculizada, atacada desde púlpitos y universidades. Pero el tiempo le dio la razón, su teoría reescribió la biología y dio origen a una nueva forma de vernos, no como creaciones aisladas, sino como parte de una historia común de miles de millones de años, desde una ameba hasta un astronauta. La evolución por selección natural fue una bomba intelectual. Hablamos por supuesto de Charles Darwin, el padre de la biología moderna y una de las mentes más colosales de la ciencia, pero lo suficientemente grande para pasar nuestro filtro. ¿Revolucionó el conocimiento? Sí, radicalmente. Darwin no solo propuso una nueva idea, derrumbó la visión tradicional del origen de la vida y el lugar del ser humano en ella. Con la teoría de la evolución por selección natural, transformó la biología en una ciencia explicativa, no solo descriptiva. Check absoluto. ¿Impactó en múltiples áreas? Sí, profundamente. En biología estableció el marco teórico unificador. En geología ayudó a entender la historia de la Tierra en largos periodos. En filosofía cuestionó el excepcionalismo humano. Y en psicología y sociología influyó en cómo entendemos el comportamiento y la cultura. Check total. ¿Sigue su obra vigente? Sí, aunque ampliada. Su teoría es la base de la biología moderna. La genética la ha complementado, no reemplazado. Hoy hablamos de síntesis moderna o evolución por mecanismos múltiples, pero todo parte de Darwin. Check firme. ¿Tuvo un contexto difícil? Sí, pero más ideológico que científico. Darwin era rico y tenía acceso a educación y recursos, pero su teoría contradecía profundamente la visión religiosa dominante, incluida la suya propia. Tardó más de 20 años en publicar El origen de las especies por miedo a la reacción. Fue criticado y ridiculizado en vida. Check, sí, pero más en el plano cultural y filosófico. ¿Inspiró generaciones? Sí, como pocos. Cientos de biólogos y científicos tomaron su legado y lo expandieron. Su figura ha sido símbolo de racionalidad, valentía intelectual y método científico. Check rotundo. ¿Desarrolló métodos o herramientas nuevas? Aquí Darwin no tiene tanto peso. No lo hizo directamente. Su impacto fue conceptual. No creó una metodología experimental como por ejemplo Galileo, pero sí introdujo el método histórico-naturalista, basado en observación sistemática, comparación y registro riguroso. Check parcial, ya que su método era más inductivo y observacional que matemático. ¿Transformó la historia humana? Sin discusión. Modificó para siempre cómo nos entendemos como especie. Dio origen a toda la medicina evolutiva, la genética poblacional y ecología moderna. Cambió el discurso científico, religioso, ético y filosófico. Check gigantesco. Darwin abrió una puerta nueva que ya no puede cerrarse, pero ¿basta con una teoría para ser el mayor de todos los tiempos? Creo que necesitamos algo más. ¿Y si el mejor científico no fuera un genio con formación académica, sino un aprendiz de encuadernador que leía más de lo que ganaba? ¿Qué pasa cuando la ciencia pura, sin títulos, sin privilegios, se cruza con un laboratorio? ¿Puede el hambre de saber cambiar el mundo? Este científico nació en una familia humilde, no fue a la universidad, no sabía cálculo y, sin embargo, inventó el motor eléctrico, el generador eléctrico y el transformador. Sin él, el mundo sería literalmente más oscuro. Descubrió la inducción electromagnética, el principio por el cual podemos generar electricidad con un campo magnético. Y eso no es solo ciencia, es el principio detrás de todas las centrales eléctricas del planeta. Sí, cada vez que enciendes la luz, este científico está ahí, pero no solo descubría, también explicaba. Dio famosas conferencias de Navidad en la Royal Institution, acercando la ciencia a los jóvenes. Hacía que el conocimiento pareciera magia, sin perder el rigor. Michael Faraday encendió el motor del mundo moderno, un autodidacta sin universidad al nivel de los más grandes de todos los tiempos, una figura tan importante como subestimada. Sin él, probablemente no estarías viendo este vídeo. ¿Será por fin el que supere con nota nuestro filtro? ¿Revolucionó el conocimiento? Sí, totalmente. Faraday descubrió los principios básicos de la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Sin él, literalmente no existiría la era eléctrica, ni motores, ni generadores, ni transformadores. Check gigante. ¿Impactó múltiples áreas? Sí. En física, base del electromagnetismo moderno. En química, descubrió el benceno y leyes fundamentales de la electrólisis. En ingeniería, su trabajo es la base de los generadores y motores eléctricos. En comunicación científica, revolucionó cómo divulgar ciencia. Check sólido. ¿Sigue vigente? Sí, por completo.
Sus descubrimientos son fundamentales en toda la tecnología eléctrica y electrónica actual. El fenómeno de inducción electromagnética que descubrió es el principio del funcionamiento de millones de dispositivos. Check evidente. ¿Contexto difícil? Sí, y muy difícil. Hijo de un herrero pobre, sin estudios formales, trabajaba como encuadernador y aprendió ciencia leyendo los libros que encuadernaba. Logró entrar como ayudante del prestigioso químico Humphrey Davy, pero fue humillado y subestimado durante años. Check absoluto, el perfecto ejemplo de la superación del conocimiento frente a la adversidad social. ¿Inspiró generaciones? Sí, inmensamente. Sus conferencias navideñas para jóvenes en la Royal Institution siguen hoy celebrándose. Faraday es el símbolo de que la curiosidad y la observación pueden cambiar el mundo. Check emotivo. ¿Desarrolló nuevos métodos? Sí, pero experimentales. Fue otro científico de la lista el que construyó la base matemática de su trabajo. No usaba matemáticas, pero su rigor experimental era impecable. Inventó dispositivos, perfeccionó técnicas y fue uno de los primeros en buscar unificación de fenómenos. Así que, aunque importante, tenemos que darle un check parcial. ¿Transformó la historia humana? Sí. Su trabajo hizo posible la generación eléctrica moderna. Check rotundo, su impacto es cotidiano. Está en cada enchufe. Cuando Faraday mostró su generador a William Gladstone, futuro primer ministro británico, este le preguntó con desdén: ¿y para qué sirve esto? A lo que Faraday respondió: no lo sé, pero apuesto a que algún día usted le pondrá impuestos. Faraday no sabía el futuro exacto de sus descubrimientos, pero sí sabía que cambiarían el mundo. Michael Faraday fue la prueba viviente de que la ciencia no es una cuestión de cuna, sino de curiosidad. En un mundo de fórmulas, él descubría con bobinas, imanes y mucha paciencia. Y aunque nunca escribió una ecuación, cambió la historia de la física para siempre. Pero por desgracia, para dar el premio al mejor necesitamos algo más. ¿Y si algo más es alguien que pudiera unir fenómenos distintos en una sola teoría? ¿Y si con apenas unas líneas matemáticas pudiéramos describir la electricidad, el magnetismo y descubrir que la luz misma es una onda electromagnética? ¿Puede un puñado de ecuaciones cambiar la realidad para siempre? Este científico fue el gran unificador, donde otros veían fenómenos separados. Él vio un lenguaje común. Faraday había descubierto los fenómenos eléctricos y magnéticos, pero él les dio forma matemática. Su mayor logro, sus ecuaciones, una de las obras maestras más bellas y potentes de la física. Con ellas predijo algo asombroso: las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. No lo observó, lo dedujo. Así, efectivamente, James Clerk Maxwell unió óptica, electricidad y magnetismo en una sola teoría. Este descubrimiento no solo fue clave para la física teórica, fue el pistoletazo de salida de las telecomunicaciones, radio, microondas, satélites, Wi-Fi, 5G. Antes de los 15 años, escucha bien, 15 años, Maxwell ya había escrito un artículo sobre curvas elípticas que aún hoy se estudian en geometría, tan avanzado que sus profesores pensaron que era un plagio. Fue también el primero en crear una fotografía a color, pero su mayor legado llegó cuando se propuso unificar todo lo que Faraday, Coulomb, Ampère y Gauss habían descubierto en un solo sistema de ecuaciones, las famosas ecuaciones de Maxwell. Todo nació en esas ecuaciones, y si la lista no fuera objetiva, para mí sería el claro ganador, pero tenemos que mantener el rigor científico y someterlo a nuestro filtro para ver si es verdad que merece el título. ¿Revolucionó el conocimiento? Sí, sin duda. Maxwell fue el primero en describir que la luz es una onda electromagnética. Antes de él no se entendía qué era la luz realmente. Su teoría no solo unió la electricidad y el magnetismo, sino que creó el puente sobre la física clásica y la relatividad. ¿Impactó múltiples áreas? Sí, su obra influyó no solo en electromagnetismo, sino en óptica, ingeniería eléctrica y electrónica, teoría cuántica, termodinámica estadística. Check total. ¿Sigue vigente? Absolutamente. Las ecuaciones de Maxwell no solo siguen vigentes, sino que son base del 100% de las tecnologías modernas. Microondas, radio, televisión, wifi, GPS, rayos X, telecomunicaciones, imagen médica. Check absoluto. Si estás viendo este vídeo es gracias a Maxwell. Contexto difícil. Sí, aunque no tanto como otros. Fue un académico privilegiado, pero tenía una salud frágil. Murió con solo 48 años. Su entorno era más favorable que el de Faraday, Curie o Galileo, pero su trabajo era tan avanzado que ni sus compañeros lo entendían del todo. Tuvieron que pasar años para que su importancia fuera reconocida. Así que check parcial. ¿Inspiró generaciones? Profundamente. Maxwell inspiró directamente a otro científico que tenía su foto en la pared junto a Faraday. Fue también una figura clave para el desarrollo de la teoría cuántica y la física moderna. Muchos físicos lo consideran el tercer gran pilar de la física clásica, junto a otros dos grandes científicos. Check total. ¿Desarrolló nuevos métodos?
Sí, además de sus ecuaciones, Maxwell introdujo el concepto de campo en física, algo que cambiaría para siempre cómo entendemos las fuerzas. También trabajó en teoría cinética de gases y métodos estadísticos que se usan aún hoy. ¿Transformó la historia humana? Sí, totalmente. Sin Maxwell no existiría la era tecnológica. Es probablemente el científico más directamente responsable del mundo moderno, aunque su nombre no sea tan famoso fuera de los círculos científicos. Maxwell es una figura silenciosa pero colosal. Es como un ingeniero del universo, que dejó un código fuente tan limpio que aún lo usamos sin tocar una línea. Pero si no gana el premio de ser el más grande, quizá es porque no cambió la visión del mundo, ni rompió los límites de la realidad. Fue el arquitecto de lo invisible, pero sin el dramatismo de una revolución filosófica total. Necesitamos algo más. Quizá para buscar esa revolución podríamos probar con alguien que cambió para siempre nuestra forma de ver el universo. Alguien que en un solo año, completando uno de los hitos más extraordinarios de la historia de la ciencia, publicó 5 artículos revolucionarios trabajando como oficinista en una patente. Alguien que fue el primero en preguntarse ¿y si el espacio y el tiempo no son absolutos? ¿Y si una simple ecuación cambiara la forma en que entendemos la materia, la energía y la realidad misma? ¿Puede una solamente darle un giro de 180 grados a la física clásica? Estoy seguro que desde la primera frase sabes que hablamos de Albert Einstein, no solo un físico, fue una revolución. Tras su año milagroso, 1905, como si no bastara publicar los artículos revolucionarios, presentó la teoría general de la relatividad, donde el espacio y el tiempo dejan de ser escenario pasivo de los eventos y pasan a curvarse por la materia. Einstein no solo reinterpretó la gravedad, la reinventó. Su trabajo explicaría la expansión del universo, los agujeros negros, el GPS, la energía nuclear y muchísimo más. Y aún hoy, sus ideas son el marco teórico sobre el que se construye la física moderna. Definitivamente, alguien como Einstein va a destrozar nuestro filtro objetivo sin problemas, ¿no? ¿Revolucionó el conocimiento? Absolutamente. Einstein no solo modificó lo que sabíamos, destruyó la base sobre la que se había construido la física. Hasta entonces, el tiempo era una constante universal. Para Einstein era relativo al observador. El espacio y el tiempo se fusionaban en una cosa llamada espacio-tiempo, que se curva en presencia de masa. En otras palabras, reescribió la realidad. ¿Impactó múltiples áreas? Sí, sus ideas tocaron casi todos los pilares de la física: relatividad especial y general, efecto fotoeléctrico, clave para la física cuántica, mecánica estadística, cosmología, y aunque él mismo desconfiaba de la mecánica cuántica, su trabajo es uno de sus pilares fundacionales. Sigue vigente, es la base de nuestra comprensión del universo, así que más que nunca, la relatividad general sigue siendo la teoría más precisa de la gravedad. Se comprueba constantemente en GPS, agujeros negros, ondas gravitacionales y modelos cosmológicos del universo. El efecto fotoeléctrico, que explicó en 1905, hace más de 120 años, es la base de la tecnología solar, láser y sensores ópticos. ¿Tuvo un contexto difícil? Sí y no. No era pobre como Faraday ni perseguido como Galileo, pero era un judío en la Alemania nazi, lo cual le obligó a exiliarse. Además fue un outsider académico al principio. Sus ideas tardaron en ser aceptadas y muchos científicos lo consideraron una locura. Trabajaba como técnico en una oficina de patentes mientras redactaba la teoría que cambiaría la física para siempre. ¿Inspiró generaciones? Por supuesto. Einstein se convirtió en un símbolo global de la inteligencia. Fue también una figura moral, pacifista, defensor de los derechos civiles y un referente de humildad. Su figura inspiró a toda una generación de físicos como Feynman, Bohr, Dirac, Hawking y miles más. Así que eches con honores. Desarrolló nuevos métodos. Einstein introdujo nuevas formas de pensar, los experimentos mentales, como el del tren, el rayo o el ascensor gravitacional. Revolucionó la forma en la que se construyen las teorías físicas, elevando la matemática al nivel de herramienta interpretativa del universo. ¿Transformó la historia humana? El mundo moderno no se puede entender sin Einstein, desde el desarrollo de la energía nuclear, para bien o para mal, hasta el entendimiento del cosmos y la creación del GPS. Su huella está en cada rincón de la civilización actual, pero también cambió algo más sutil, cambió nuestra idea de lo que es el universo, lo hizo extraño, hermoso y más relativo. Einstein fue incluso ofrecido a la presidencia de Israel en 1952. La rechazó alegando que no tenía la experiencia necesaria en política, y aunque ganó el Nobel por el efecto fotoeléctrico, él mismo creía que su mayor logro era la relatividad general. Pues ya está, ¿no? Tenemos ganador claro. Einstein es el mejor científico de la historia. Fue un genio entre genios. Su pensamiento cruzó el umbral entre lo visible y lo invisible, transformando la forma en que concebimos el espacio, el tiempo y la energía. A no ser que haya otra mente mayor.
Alguien que hace siglos ya inventó el juego al que jugó Einstein después. Lo de Einstein es brutal, una mente sencillamente colosal, pero hay alguien que sencillamente fue único, superior. Alguien que antes de cumplir 26 sentó las bases de la física, el cálculo y la óptica. Alguien que, en plena peste bubónica, alejado del mundo en una granja, cambió la historia para siempre. Piensa esto, ¿puede una sola mente escribir las leyes del universo desde cero? Y es que, seamos claros, este científico no cambió la física, la inventó tal y como la conocemos. En su retiro obligado por la peste, entre 1665 y 1667, ideó el cálculo diferencial, descompuso la luz con un prisma y, lo más impresionante, concibió la ley de la gravitación universal, pero su obra maestra fue el Philosophae Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687. En él formuló las tres leyes del movimiento y la ley de la gravedad, mostrando que las mismas leyes que rigen una manzana rigen a los planetas. El cielo y la tierra dejaban de ser dominios distintos, eran una sola maquinaria cósmica. Construyó el primer telescopio reflector, revolucionó la óptica al demostrar que la luz blanca era una mezcla de colores, y fue pionero incluso en química y matemáticas puras. Ningún otro científico ha sido tan completo, tan precoz y sobre todo tan transformador. Hablamos de Isaac Newton, la descripción perfecta de el científico, pero hasta alguien como Newton tiene que pasar sí o sí el filtro objetivo, así que vamos a ello. ¿Revolucionó el conocimiento? Aquí está la diferencia, a diferencia del resto, no lo revolucionó, lo creó. Antes de Newton, no existía una ciencia capaz de predecir el mundo físico con precisión matemática. Él unificó el cielo y la tierra bajo las mismas leyes físicas. Impactó múltiples áreas como pocos en la historia. En matemáticas inventó el cálculo, de forma paralela e independiente a Leibniz. En óptica demostró que la luz blanca estaba compuesta por todos los colores y construyó el primer telescopio reflector, de ahí que se le llamen telescopios newtonianos. En física formuló las tres leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. También hizo importantes contribuciones a la astronomía, la ingeniería, la mecánica de fluidos y hasta la acuñación de moneda cuando dirigió la Casa de la Moneda Británica. Sigue vigente más de lo que parece y de lo que se suele creer. Aunque la relatividad y la cuántica corrigen sus leyes en condiciones extremas, la física de Newton sigue describiendo el 99% de nuestras interacciones cotidianas, desde puentes, aviones, cohetes y automóviles hasta la ingeniería y la arquitectura moderna. Todo está basado en las leyes de Newton. ¿Tuvo un contexto difícil? Sí, no era pobre como Faraday, pero era extremadamente reservado, huraño y con episodios de salud mental complejos. Su educación fue intermitente y se formó casi en soledad. Su genio explotó sin laboratorio ni universidad abierta. En su momento, sus ideas causaban más temor que admiración. Tardó años en publicar porque no quería que lo criticaran. ¿Inspiró generaciones? Absolutamente. Newton no solo inspiró, fundó la ciencia moderna. Fue el punto de partida para la ilustración, para la revolución industrial, para todos los científicos que vinieron después. Einstein mismo dijo, si he visto más lejos es porque estaba a hombros de gigantes, pero en realidad todos estaban sobre los hombros de Newton. ¿Desarrolló nuevos métodos? No desarrolló nuevos métodos. Inventó el método científico moderno. Su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica no solo contenía sus leyes, definía un nuevo modelo de razonamiento científico, uniendo matemática, experimentación y deducción lógica. Literalmente, Newton inventó el cálculo. ¿Transformó la historia humana? Más que nadie en esta lista. Convirtió la naturaleza en algo predecible. Desde su teoría, el universo ya no era una caja negra gobernada por dioses o misterios, sino un mecanismo que el ser humano podía entender. Con él nació la ciencia como la conocemos hoy. Newton era tan reservado que ocultó muchos de sus descubrimientos durante décadas. Su obsesión por el perfeccionismo lo llevó a no publicar nada hasta estar absolutamente seguro. Y algo aún más increíble, dedicó más tiempo a la alquimia y la interpretación de la Biblia que a la ciencia. Hemos visto genios que explicaron el universo con ecuaciones, que unieron campos antes inconexos, que reformularon la realidad misma. Einstein, Maxwell, Faraday, Galileo, Darwin, todos son gigantes, pero Newton fue un universo en sí mismo. Con él, el conocimiento científico dio un salto irreversible, y por eso, si hay que elegir al científico más grande de todos los tiempos, el nombre es, sin duda, Isaac Newton. Y antes de que los comentarios se llenen de ¿dónde está Tesla? O ¿te olvidaste de Tesla? O ¿Tesla fue mejor? Hagamos una aclaración. Porque sí, Nikola Tesla fue brillante, visionario y sin duda fascinante, pero ¿entra realmente en el top de los más grandes científicos de todos los tiempos? Tesla fue inventor,
ingeniero eléctrico y en muchos sentidos un adelantado a su tiempo. Nos dio el motor de corriente alterna, ayudó a establecer los sistemas eléctricos modernos, junto con la radio o la transmisión inalámbrica, y soñó con cosas que aún hoy suenan a ciencia ficción. Pero Tesla no fue un científico en el sentido estricto, no desarrolló una teoría fundamental sobre el universo, no propuso leyes físicas que cambiaran nuestra comprensión del mundo, y su legado, aunque inmenso en tecnología, no es comparable con el de Newton, Einstein o Maxwell en términos de profundidad científica. ¿Nikola Tesla merece reconocimiento? Sí, es un símbolo de la creatividad desbordada y de la lucha contra el sistema. Pero este vídeo busca al mejor científico de la historia, no al inventor más carismático ni al más popular, y bajo los criterios que hemos evaluado, Tesla no puede entrar en el top, aunque eso sí, el trono del científico más influyente en TikTok seguramente sí que lo tiene. La ciencia no es una carrera por la gloria individual, es una historia colectiva, escrita por miles de manos, pero iluminada por unas pocas que brillan con más fuerza. Y quizá lo más grande que podemos hacer como sociedad es seguir preguntando, seguir explorando, seguir soñando como ellos lo hicieron, porque el mundo no lo cambian los poderosos, lo cambian los curiosos.